Entonces, la idea es compartir con ustedes algunos tópicos que seguramente ustedes ya han leído en otros documentos y comentar también desde otros autores eh, el aspecto del cuidado desde el pensamiento crítico latinoamericano. El tema es que desde el pensamiento crítico latinoamericano, el cuidado realmente tiene una relación con la ontología misma del ser humano, con la ética, con las estructuras de poder también que se han construido a través del tiempo. Entonces, desde el pensamiento crítico latinoamericano, el cuidado ya no es una actividad solamente, una actividad esencial para la supervivencia como lo habíamos entendido posiblemente antes, sino que realmente el cuidado es una dimensión del ser. O sea, el cuidado es inherente a la condición humana. Y por esta razón, cuando hablamos de cuidado, estamos hablando de múltiples formas de cuidado, desde el cuidado mismo del sujeto, desde el cuidado de los otros, desde el cuidado de quienes nos cuidan, o sea, todo este tema de los cuidadores que hoy tiene tanta vigencia frente a precisamente la crisis de los sistemas de salud y las patologías que hoy día nos arrasan. Y esta perspectiva lo que hace es desafiar las miradas individualistas y un poco antropocéntricas que se han anidado, dijéramos, en nuestras, digamos, en todas nuestras representaciones y nuestras posibilidades. Entonces, el cuidado realmente, desde Boff, pues se constituye en una categoría central del nuevo paradigma de civilización. Es, dijéramos, la postura de quienes están hablando, digamos, digamos, reconstruir de una manera distinta la manera como hemos entendido la salud y la manera debemos mirar de la atención a la salud al cuidado de la vida. Y desde este autor, pues el cuidado tiene muchas, digamos, categorías, cómo refuerza la vida, cómo atiende a las condiciones físico-químicas, ecológicas, sociales y espirituales que permiten la reproducción de la vida y su posterior evolución. Y esto realmente esto no es ajeno a la historia que tiene el cuidado entre nosotros. Esa historia nos remite que desde la prehistoria misma, o sea, hasta prácticamente la conquista y la colonia, pues el cuidado hizo parte de la actividad del hombre, del proceso mismo de desarrollo del hombre para darle continuidad a la vida, para resolver todos los problemas que se presentaban, obstáculos para vida misma, los procedimientos, digamos, para cuidar la salud, ¿cierto? Para evitar, digamos, la enfermedad, incluyendo también entonces todo lo que eran los cuidados de la madre tierra, de la Pachamama. Y en ese sentido, entonces, todos los cuidados realmente fueron dando origen a procesos sociales de reproducción social y de producción social para mantener la existencia, digamos, mantener la vida y mantener la vida y lograr evolucionar, dijéramos, satisfactoriamente. Pero ¿qué pasa entonces con la conquista y con la colonia? Pues se instaura definitivamente un proceso de colonialidad en la que básicamente, ya ustedes lo han oído en otros escenarios o lo han leído, en cómo lo no europeo era lo inferior, lo no productivo, lo pasado, lo inculto. Entonces, desde esa postura de que lo único válido y lo único perdurable era el pensamiento europeo, pues esta idea
permeó todo lo que fue el control del trabajo. Y ya hemos visto cómo en la historia el trabajo asalariado inicialmente era para los blancos, mientras los indígenas y negros eran sometidos a la esclavitud, al control de los recursos, a cómo se hacía el manejo de los recursos de la tierra, de la naturaleza, y digamos al auge que tuvo el capitalismo, que resolvió el capitalismo a partir del modelo de poder que se había instaurado en América Latina. Y un tema ahí bastante fuerte es la racionalidad de la modernidad. O sea, para muchos el tema del proyecto de la modernidad fue un proyecto creado o que salió precisamente para lograr controlar en todas sus expresiones las manifestaciones de los conquistados, las manifestaciones de los pueblos del sur. Y eso, a esa racionalidad de la modernidad, pues subyace todo lo que fue lo que es aún el concepto de ciencia, de tecnología y todos los desarrollos capitalistas a que eso ha dado lugar. Entonces, el gran protagonista de la modernidad era las poblaciones no europeas, o sea, cómo culturizar esas poblaciones no europeas, cómo imponerles el pensamiento, las formas de hacer y de ver en el mundo desde la concepción europea. Y esto, fue la expresión máxima de la colonialidad, pues nos da lugar a que se genere también, muy Uy, posteriormente, un proceso de ¿cómo? decolonialidad, Ok, de ver la manera de allá, cómo ¿eh? superar todas Arregla. esas dependencias que fueron generadas a partir del Claro, tema de la colonización europea o la colonización norte-sur, cómo zafarnos del control de la economía, del control de la autoridad, de mirar otra forma de tener las relaciones con la naturaleza y no las relaciones que estaban basadas en el poder y en la explotación, cómo superar los procesos de colonización, tanto sobre el género como sobre la sexualidad, como sobre la subjetividad. Entonces dijéramos que el llamado de Walter Mignolo precisamente era generar procesos de desobediencia, dijéramos, epistémica para poder superar, digamos, esas dominaciones a las que de las que hemos sido objeto. Y aquí en esta diapositiva, pues lo que quiero mostrarles es cómo enfatizar en este momento la herida colonial en el saber. Un poco porque a pesar de que la herida colonial está en todo, o sea, en el saber, en el ser, en el saber, en el hacer, pero un poco porque el modelo de conocimiento eurocéntrico que devaluó, digamos, los saberes locales, las experiencias de los pueblos originarios, pues dijéramos que logró finalmente producir una represión epistémica en la que digamos, se silencia, se expropia, se desconocen todos los saberes originarios y cómo también desde la epistemología, desde la injusticia cognitiva, cómo también se niegan las posibilidades de conocer desde otras perspectivas, ignorando la diversidad del pensamiento de los pueblos originarios. Entonces, esa herida colonial del saber es la que finalmente va a dar como posibilidad que emerjan el pensamiento decolonial. Y ese pensamiento decolonial no surge de la nada, ese pensamiento decolonial surge del lenguaje y de las subjetividades de los que han sido negados, de los que han sido racializados
y que surge, digamos, en América Latina, pero también y en el Caribe, pero que también en Asia y en África. Entonces, por eso la colonialidad, digamos que surge por por esas maneras como fueron, a partir de esas maneras como fueron racializadas y negadas los conocimientos y los pueblos y las prácticas de los pueblos originarios. Y es ahí donde Leonardo de Boff también vuelve a identificarnos o a ponernos el cuidado como la esencia del ser humano y como la primera condición constitutiva de lo humano. También Achuri en su exposición sobre sobre el cuidado en enfermería hace alusión a que el cuidado es un acto propio del ser humano que parte de necesidades fisiológicas y placenteras y que promueve todo, promueve la vida, promueve la lucha contra el dolor, promueve la lucha contra la enfermedad y contra la muerte. Entonces vuelve a aparecer el cuidado como una condición esencial, siempre esencial del ser humano. Entonces la pregunta que nos haríamos hoy a la luz de, digamos, de estas reflexiones pues sería, bueno, ¿qué hemos hecho del cuidado, no? O sea, ¿en qué se nos ha transformado ese cuidado que debimos heredar, dijéramos, de los pueblos originarios? Y muy especialmente, no solo referente a la vida y a la muerte, sino también a nuestras relaciones con la naturaleza que finalmente, digamos que todo este proceso, todos estos procesos de colonialidad, pues lo que van dando lugar es a la emergencia de nuevas categorías, de nuevas formas de pensar para, digamos, responder a la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Y eso, pues definitivamente pasa por una renovación completa del pensamiento, o sea, pasa por con las posibilidades de que podamos pensar en otras ontologías, en otras, ¿cierto? No una ontología, en otras epistemologías y en otras metodologías. Y ello es porque definitivamente al pensar en estas ontologías, pues tenemos que mirar, por ejemplo, que plantear ontológicamente otra mirada implica reconocer todos los niveles de realidad a nivel colectivo e individual, tanto psicológicos como sociales como culturales, y muy especialmente el tema de la causalidad. El tema de la causalidad que la explosión del conocimiento y con todo el desarrollo del conocimiento científico, pues se nos había quedado en una unicausalidad o en una dirección de la causalidad que va simplemente de la causa entendida como un factor de riesgo y le hablamos en algún momento sobre la salud y como consecuencia una enfermedad. Y cómo hay otras posibilidades de causalidad que son recíprocas, que son circulares, que son bidireccionales. Y esta perspectiva desde la ontología, pues promueve la apertura de sentidos de los pueblos originarios. No, y no se trata de que entremos a mirarlos con base en los instrumentos de dominación que imperan, sino en opciones abiertas al diálogo para reconocer los elementos como el lenguaje y el tiempo de la concepción de los pueblos originarios a través de los cuales ha sobrevivido, dijéramos, esa lucha por el control colonial y por su lugar en el mundo. Y experiencias de estas tenemos muy importantes en muchos de los países latinoamericanos, México en particular, Guatemala, incluso el sur de Colombia. Pero lo que sí hay que tener presente también es que estos son procesos muy complejos que tienen raíces sociales muy profundas y que definitivamente nos tiene que llevar a pensar
a comprensiones y a crear comprensiones o a aceptar comprensiones que van, que están en movimiento, que no son estáticas y que definitivamente pueden o se configuran fácilmente a partir de estas nuevas miradas con la determinación social de la salud y de la vida. Entonces, desde el punto de vista ontológico, pues es superar la racionalidad, todas las racionalidades que nos dominan, pero también con un particular énfasis la racionalidad económica capitalista y la aceptación de la diversidad cultural y de las relaciones con el planeta. Pasando ya al tema de la epistemología, pues para dar una idea súper breve de la epistemología que ustedes la conocen muy bien, pues el llamado es a incorporar la dimensión subjetiva e intersubjetiva del conocimiento a través del reconocimiento de las sensibilidades y espiritualidades y no solo las racionalidades como comprensión de un proceso de los hombres. Esta perspectiva epistemológica nos lleva a que la decolonización del saber y del ser son indispensables, o sea, definitivamente son indispensables para lograr o para liberar, digamos, nuestras subjetividades e intersubjetividades del control y del dominio patriarcal, colonial, capitalista que nos domina. Y eso igualmente se va a traducir en cambios en las metodologías de investigación, o sea, en las metodologías de construcción de conocimiento. Cuando nosotros miramos lo que ha sido nuestra construcción de conocimiento, pues nos hemos basado siempre en modelos empíricos, en modelos eh, hermenéuticos, pero basados precisamente en la colonialidad. Decolonizar, dijéramos, estos procesos va a implicar entonces que los métodos de investigación, no, el método para investigar no está planteado de antemano, que se va a ir construyendo a través del conocimiento del objeto de estudio y que trata, digamos, de romper con la hegemonía y la dependencia científica forjada por la apropiación acrítica del pensamiento moderno. Y ello nos lleva entonces también a pensar que desde estas nuevas racionalidades, pues la ciencia popular, el saber popular que siempre fue negado, la sabiduría popular que era basada en el conocimiento empírico, pues tiene un valor importante en la comprensión de la manera como ellos o como los pueblos crean y trabajan e interpretan la manera de su relación con la naturaleza. Digamos que ese es un punto supremamente importante en el tema de las metodologías. Y desde el realismo crítico, pues lo que se propone es una interdependencia, se propone una interdependencia entre el sujeto y el objeto, o sea, no eliminar aquella dicotomía sujeto-objeto, aquella separación entre el sujeto y el objeto propios de la postura empírico-analítica y también mm, orientarnos hacia la mirada de los procesos, de procesos y del movimiento que ocurre en el transcurrir de la vida y no vistos los elementos que condicionan la vida y la salud, novelas como factores aislados, pues como estamos enseñados a mirarlos desde la racionalidad científico-técnica moderna. Entonces, Braille frente a esto nos advierte un poco cómo lo que tratamos es de cambiar la manera de pensar y de investigar para devolverle o para crear, construir una ciencia que tenga un carácter transformador y que realmente el conocimiento que producimos o el trabajo científico que hagamos, pues tenga también, se renueve también éticamente de una manera importante.
Un poco la pregunta acá también es conocimiento para quién, conocimiento para qué. Entonces, una reflexión importante acerca de la manera como hemos construido conocimiento sobre salud, educación, etcétera. Y finalmente quisiera señalar un poco cómo prácticamente todos los autores, muchos de los autores de latinoamericanos y estos y muchos más, pues nos dan elementos, bastantes elementos para pensar el cuidado de la vida, para pensar en las formas en que pudiéramos hablar del cuidado de la vida. Y empezamos empezando por Dussel. Dussel en su filosofía de la liberación, lo que nos plantea prácticamente es que se trata de la introducción de la epistemología decolonial en una praxis concreta. Entonces habla de la inclusión de los saberes pluriversales, transmodernos, asegurar la justicia cognitiva y un cuidado culturalmente relevante. Eh, pues obviamente son muchas más las ideas que nos proporciona Dussel, pero dijéramos que estas son como las más relevantes. Como Aventura de Sousa, pues tenemos la necesidad de incluir las epistemologías no eurocéntricas. En este caso ya sabemos su aporte desde las epistemologías del sur y en donde lo que él nos invita es a confrontar la tecnociencia destructiva. O sea, para afrontar esta tecnociencia destructiva, para afrontarlo que ha sido la amenaza o lo que es la amenaza para la supervivencia de la humanidad y reorganizar nuestras interacciones con la naturaleza. Alberto Acosta, desde la ecología política, nos va a hacer una crítica importante al extractivismo y a la manera como planteamos el uso de los recursos naturales, manteniéndolos para las futuras, sin detrimento de su existencia para las generaciones futuras. Por su parte, Arturo Escobar también ha trabajado de una manera muy amplia el tema del extractivismo, de la necesidad de romper con el extractivismo, pero a la vez Arturo Escobar recurre a conceptos como el buen vivir y las cosmovisiones indígenas que hacen parte propiamente de la salud humana y como estas cosmologías del buen vivir y de los saberes indígenas, cómo nos ofrecen epistemologías alternativas para el cuidado de la vida. Y él también enfatiza el tema del pensamiento fronterizo y las epistemologías del sur, cómo nos abren caminos plurales y situados para lograr una praxis liberadora. Con Paulo Freire tenemos toda la propuesta de la educación, del fortalecimiento de la educación, del empoderamiento de los grupos sociales, de las comunidades, para superar la dominación de la que son objeto a través de la educación popular, a través de procesos de concientización importantes a través de su pedagogía de la liberación. Y Leonardo Boff, que es uno de los últimos autores que más ha escrito, o que ha escrito algunos libros sobre la teología de la liberación y la ecoteología, pero que es es el que le da también al cuidado una dimensión, además de las que se rescatan de los pueblos originarios, pues el tema de la espiritualidad, el reconocimiento de la espiritualidad en los procesos de cuidado de la vida y de la salud. Y Jaime Breil interpretando a Bolívar Echeverría, pues también Jaime Breil nos, eh, nos llama la atención acerca de las propuestas de Bolívar Echeverría, pero que en general todas van por la línea por una línea que va con romper con la colonialidad de la que hemos sido objeto y avanzar
hacia modos de vida y modos de pensar que nos permitan que el cuidado de la vida pase a ser una categoría importante en lo que se refiere al mantenimiento de la misma vida y al mantenimiento de la salud. Y finalmente, pues resaltar, eh, para terminar esta presentación, resaltar, como nos señalaba FEO en una de sus conferencias, como el cuidado integral de la salud y la vida, y para la que yo he colocado la vida antes, por considerar la vida como el centro donde transcurre o donde se da o donde se concreta o donde se vive la salud. Eh, Ellos plantean, desde pensamiento crítico latinoamericano, plantean partir de políticas públicas articuladas al conjunto de la vida para la construcción del vivir bien y del buen vivir. Esto es, dijéramos, la reflexión que quería hacerles quería hacer con ustedes el día de hoy, precisamente para que podamos avanzar en el siguiente espacio, en un diálogo entre ustedes sobre las necesidades de sus países o sobre las crisis civilizatorias en sus países, de lo cual yo puedo señalar en este momento que en todos la crisis civilizatoria ocupa un lugar muy importante, el tema ambiental en la sistematización que que hice de sus presentaciones, pues realmente es muy importante como todos expresaron el tema ambiental, pero también otras dimensiones de la vida misma, como la misma salud, la crisis de los sistemas de salud, la crisis respecto de las prácticas de las prácticas agrícolas, todo el tema del extractivismo. Entonces hay allí un arsenal, dijéramos, de problemas a los que pues yo invito que conversemos hoy. Para pensar en posibles opciones desde el módulo de cuidado de la salud y desde la APS, pensada desde la salud colectiva y orientada hacia el cuidado de la vida y la salud. Muchas gracias. Atenta a sus inquietudes, ya que podamos empezar un diálogo que espero que sea muy productivo. Muchas gracias.